Bueno, pues comenzamos con la segunda parte de la charla. Ahora hemos hablado de lo que fue la batalla de Bicoca, de lo que fue el desastre del principio de toda esta campaña por parte del ejército francés, y vamos a hablar de lo que ocurre, porque la guerra está más que declarada, obviamente. Y ahora mismo hay dos bandos claramente enfrentados. Por un lado tenemos el bando francés, que está en guerra ahora mismo tanto con Inglaterra como con el Imperio. ¿Imperio por qué? Porque ya han nombrado emperador a Carlos. Carlos ahora mismo es Carlos V emperador y Carlos I rey de España. Entonces, ahora vamos a hablar de un personaje muy importante en todo lo que va a ocurrir a continuación. Carlos de Borbón. Carlos de Borbón, si alguien se lo pregunta, sí, está emparentado con nuestro actual rey. Pertenecen a la misma familia. Y Carlos de Borbón es uno de los principales generales de Francisco, rey de Francia. ¿Qué es lo que tiene Carlos de Borbón? Fundamental. Tiene un montón de tierras, pero las tierras que tiene en su poder, o sea que él es el señor de esos terrenos, no pertenecen a él realmente, sino que pertenecen a su esposa. Su esposa está emparentada también con el rey de Francia. Y su esposa muere. Su esposa muere y se supone que quien tiene que heredar dichos terrenos sería el marido. Pero el rey de Francia ha tenido 3 desastres y necesita ejércitos. Los suizos se han retirado, pero hay que pagarles, obviamente. Sus ejércitos, tanto en la zona de Flandes como en la zona de Navarra, han sido destrozados. Necesita reclutar nuevas tropas, reclutar nuevos mercenarios y para colmo de males, como os he comentado, Enrique VIII le ha declarado la guerra, porque él es el que ha iniciado la guerra en sí. Para colmo, Enrique VIII, como comentamos en la anterior charla, está casado con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es tía del emperador Carlos, es la hermana de Juana la Loca. Y al ser Enrique VIII tío político y además el rey de Francia haberse saltado esa norma que había impuesto de paz, pues miel sobre hojuelas. Encima de que eres familiar mío, el otro se salta todo lo que habíamos puesto en los tratados de paz, pues le declaramos la guerra a Francia. ¿Y qué es lo que hace Inglaterra? Hace una especie de ataque rápido por todo lo que es la zona norte de Francia, saqueando terrenos, de manera de que no solamente Francisco se ha visto derrotado por 3 sitios a la vez, sino que para colmo el rey de Inglaterra le está atacando y le está saqueando terrenos. Así que rápidamente las pocas tropas que tiene las tiene que dedicar para atacar a ese ejército invasor que para colmo se retira muy rápido, haciéndole mucho daño, y el rey de Francia no le puede hacer daño a ese ejército inglés porque se ha vuelto a retirar rápidamente a su isla. Así que bueno, ¿qué es lo que necesita el rey de Francia? Claramente necesita dinero. Necesita dinero y necesita dinero rápido. Así que le viene que ni al pelo que se muera la mujer de Carlos de Borbón. Porque todos los terrenos que iba a heredar Carlos por ser viudo, acto seguido llega el rey de Francia y dice: no, tengo yo más derechos que tú. Y se los quita, le quita todos los territorios que pertenecían a Carlos de Borbón, se los quita para poder él venderlos, sacar dinero rápido y poder con eso contratar nuevos ejércitos para continuar la guerra contra el imperio. Ya hemos dicho que Francisco I era un tío soberbio como él solo y que no le gustaba perder por nada del mundo. A nadie le gusta perder, pero este tenía muy mal perder. Así que, ¿qué es lo que le ocurre a Carlos de Borbón? Pues que se enfada un montón, normal. Te han quitado todos tus territorios, todos tus terrenos, te han dejado casi en la pobreza, pues el tío se pilla un cabreo que no veas. Tengamos en cuenta un detalle muy importante. En aquellos tiempos
no se sentía la patria como se pueda sentir ahora hacia un territorio. La gente no era fiel a una bandera, se era fiel a un rey. Pero si tu rey te traicionaba, era lícito que te fueras con otro rey. Así que eso es lo que ocurre, básicamente. Carlos de Borbón se ha visto traicionado por su rey, el rey de Francia. Y dice, ¿que me has traicionado? Y yo soy uno de tus principales generales y todavía tengo tropas que están a mi mando. Pues muy fácil, me paso al otro bando. Así que, ¿qué es lo que decide? Pues decide hablar con el emperador Carlos y le dice, oye, tocayo, ¿qué te parece si me voy contigo? Y Carlos, encantado de la vida, dice, jolín, me viene que ni al pelo. No solamente le quito a Francisco uno de sus principales generales, sino que para colmo me quedo ese general para mí. Y entre los dos idean un plan para derrotar a Francisco. Un plan que, si sale bien, acabará con la guerra muy rápido. El plan es el siguiente: atacar a Francisco por 3 sitios a la vez. Por un lado, el emperador atacará lo que son los territorios franceses por el sur de Francia, por la zona de Marsella. Por otro lado, Enrique VIII volverá a atacar a Francia por la zona de Calais. Y a su vez, Carlos de Borbón, con las tropas que tiene, atacará París y tomará París. Si la cosa sale bien, al verse el rey de Francia atacado por 3 sitios a la vez, este se verá obligado a pedir la paz. Y se acabará la guerra y le sacarán a Francisco I pues todo lo que quieran. Carlos, sobre todo, él volverá a recuperar sus territorios y el emperador, sobre todo, conseguir otra vez la paz y humillar a Francisco, claro. Y Enrique VIII, por lo que buscará, pues sobre todo, volver a saquear y, si puede, volver a recuperar territorios que había perdido en la Guerra de los 100 años. Así que, bueno, entre medias de que se está gestando este plan, como os he dicho, Francisco I ha conseguido reunir otra vez ejércitos. Ha conseguido reunir ejércitos para volver a atacar en la zona de Navarra y volver a atacar otra vez en la zona de Milán. Esta vez va a atacar por 2 sitios a la vez. Y esta vez en la zona de Navarra le va a salir más o menos bien. Hay que tener en cuenta algo fundamental. Navarra, como tal, era un reino que había sido conquistado por Castilla pocos años antes. Y el rey de Navarra, el rey legítimo de Navarra, estaba en Francia, hospedado por el rey de Francia. Pero todo lo que era más de la mitad de la población de Navarra se consideraban como que estaban invadidos. Así que veían con buenos ojos que el ejército francés entrara. Y en parte le apoyaban a ese ejército francés. Así que al ejército francés le resulta relativamente fácil volver a entrar y volver a recuperar parte de territorios de Navarra. Y uno de los sitios donde se quedan y conquistan y se quedarán allí durante 2 años es Fuenterrabía. Fuenterrabía es un punto fundamental porque está justo con la frontera entre Navarra, Castilla y Francia. Es un puerto natural muy importante y poder conservarlo o recuperarlo es fundamental tanto para Castilla como para Francia. No solo eso, sino que Carlos, debido también a la revuelta de los comuneros, se ha visto obligado a volver a Castilla. Así que Carlos va a estar en todo lo que es esta campaña de Navarra, va a estar en ella implicado durante 2 años. Hemos hablado del plan de Carlos de Borbón y ocurre un problema. Todo lo que es la mensajería que está habiendo entre Carlos de Borbón, el emperador, y Enrique VIII, lo que es el servicio de espionaje francés, la intercepta. Y el rey de Francia se entera de los planes que hay. En el momento que se entera de los planes, lo primero que hace es condenar a muerte a Carlos de Borbón. Carlos de Borbón se entera y sale por patas. Sale huyendo y el plan queda desbaratado. Ya no funciona el plan
porque obviamente no pueden atacar París, que era uno de los puntos clave, y no solamente eso, sino que la campaña que está haciendo el rey de Francia en la zona de Navarra hace que se frenen un poquito también los planes en la zona de Marsella. Así que Enrique VIII sí que podría hacer su ataque, pero si solamente lo hiciera él, sería también un desastre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todo el plan queda desbaratado y se queda parado. Pero los ejércitos sí que estaban preparados en sí, sobre todo el ejército en la zona de Marsella. El ejército imperial para atacar Marsella estaba ya bastante preparado. No era un ejército muy grande, pero tampoco era un ejército pequeño. ¿Qué es lo que hace el emperador? Pues nada, necesita también dinero. Para poder costear todo esto se necesita mucho dinero. Y para colmo, aunque ya se ha conquistado el Imperio Azteca, todavía no está llegando la suficiente cantidad de oro. Todavía Hernán Cortés no está mandando la suficiente cantidad de oro como para poder costear en gran medida estas campañas que están ocurriendo en Europa. Así que, ¿qué es lo que hace el emperador? Hablar con su tío Enrique VIII y le dice: oye, ya que no vas a atacar por la zona de Calais, ¿por qué no me das el dinero que vas a invertir en las tropas tuyas? Me lo das y me das tus tropas también, y así tengo yo más tropas para atacar por la zona de Marsella. Pero Enrique VIII le dice que de eso nada monada, que él no le da el dinero ni las tropas, y que si él ataca, que ataque por su cuenta. Así que el emperador le dice: pues si tú a mí no me das cosas, luego los beneficios que haya de esta campaña, yo no te voy a dar nada. Pero bueno, eso digamos no se lo acaba de decir, pero sí que lo piensa. Lo piensa y lo hará, claro, por supuesto. Así que, como os hemos dicho, no solamente Francia ataca de nuevo por la zona de Navarra, sino que va a atacar por la zona de Lombardía. Lombardía es, digamos, lo que es la provincia donde está Milán. Y atacan entre 1523 y 1524. Pero son repelidos por las tropas imperiales. Ahora mismo quien está mandando las tropas imperiales en todo lo que es la zona de Milán ya no es Próspero Colonna, porque este hombre pues ha muerto, sino que es el virrey de Nápoles, que es Carlos de Lannoy. Y las tropas imperiales consiguen derrotar a las tropas francesas en la batalla del río Sesia. La batalla del río Sesia es un auténtico desastre otra vez para el ejército francés, que no solamente se ven obligados a retirarse, sino que pierden a algunos de sus principales caballeros. Y este empuje que está haciendo el ejército imperial contra las tropas francesas les ayuda para decir: jolín, no solamente les estamos obligando a que se retiren, sino que en la campaña hacia la zona de Marsella lo ven como bastante factible. Dicen: jolín, les hemos vuelto a derrotar y sería importante que si conseguimos tomar Marsella, luego podremos tomar Lyon y forzaremos al rey de Francia a que se rinda. Para todas estas campañas que van a venir ahora, debido a que Carlos de Borbón no ha podido ya ejecutar su plan en París, pero sí que es un general bastante famoso e importante, ¿qué es lo que dice el emperador? Ya que te tengo aquí, eres un buen general, pues te pongo al mando de mis tropas. Así que hay dos mandos principales en el ejército imperial. Por un lado, el virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy, y por otro lado, Carlos de Borbón. Y aquí vamos a hablar de la campaña de Provenza. La campaña de Provenza es fundamental, porque el ejército imperial decide atacar Marsella. Marsella es fundamental para que, si consigues tomar Marsella, poder luego atacar Lyon. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy fácil. Preparan un ejército de unos 17-18.000 hombres. El ejército principal va a ir por la costa, bordeando todo lo que es la costa, y todo lo que son el bagaje de intendencia, como es la artillería, la comida, todo lo que es la intendencia en sí, va a ir en barcos de manera sencilla. Por un lado, las tropas, sin lo que es el bagaje de intendencia, pueden avanzar más rápido, y por otro lado, en barco, todo lo que es la intendencia, de manera que mediante barcas,
Cuando paran, mediante barcas pueden descargar lo que sea necesario y así se avanza muchísimo más deprisa, porque el ataque a Marsella, cuanto más rápido se haga, mejor, ya que el ejército francés, en teoría, está destrozado. Pero eso no es cierto. El ejército francés se está empezando a reagrupar al mando del propio Francisco I en la zona de Aviñón. Y en la zona de Aviñón se está reuniendo todos. Y aquí viene el primer golpe de mala suerte para el ejército imperial. Lo que es todo lo que es la flota imperial es atacada por la flota francesa y destruida. Destruida o tienen que salir por patas. De manera que el ejército imperial se queda sin gran parte de los alimentos, pero sin algo fundamental: la artillería de sitio para poder sitiar Marsella. Así que bueno, sin dicha artillería de sitio, Carlos de Borbón dice: lo voy a tener bastante más complicado, porque Marsella es una plaza fuerte importante. Y en ese momento la verdad es que podría haber optado por una retirada. Pero resulta que a él le llegan unos informes por parte de sus espías de que Marsella está a favor de él. Y dice Carlos de Borbón: esta es la mía, voy a llegar a Marsella, me van a abrir las puertas y voy a tomar Marsella sin necesidad de artillería de sitio. Con lo cual, bueno, pues es bastante fácil. Así que aunque no tiene dicha artillería, decide llegar a Marsella. Pero sus informes son falsos. Marsella no le abre las puertas. No solo no le abre las puertas, sino que aguantan el sitio que le están haciendo. Así que llega un momento que Carlos de Borbón dice: ¿qué hago? ¿Sigo sitiando Marsella o me lanzo con mis tropas hacia Lyon? Y justo cuando está pensando si decide atacar Lyon o sigue atacando Marsella, se entera de que hay un ejército enorme en Aviñón. No solo es que hay un ejército enorme, un ejército de más de 40.000 hombres, sino que no hay ningún ejército imperial más que este, que está aquí. Porque han lanzado prácticamente todo. Si el ejército francés se lanza, no habrá prácticamente ningún ejército imperial que pueda frenar la entrada en todo lo que es la zona de Italia. Así que Francia lo tendría muy fácil para llegar a tomar incluso Nápoles. Para colmo de males, Adriano VI ha muerto. Adriano VI ha muerto y el papa actual es Clemente VII. Clemente VII es profrancés. Así que el papa lo tendría muy sencillo. Le permitiría a Francisco I que tomara toda Francia. Visto lo visto, el ejército imperial decide salir por patas. Dice: como nos quedemos aquí, nos van a rodear, nos van a machacar y no va a quedar ningún ejército. Así que aquí vemos el plano y se ve bastante bien. Salen, pero la verdad, casi corriendo, volviendo otra vez todo el recorrido que han hecho, y el ejército francés también se divide en tres partes para intentar cazar al ejército imperial como sea. Pero ¿qué es lo que hace Carlos de Borbón? Algo fundamental. Se da cuenta de que la única opción que tiene es intentar frenar al ejército francés como sea. Así que en algunas plazas o plazas fuertes principales, como puede ser Niza o Savona, coloca a algunos pocos, en aquellos momentos todavía no eran tercios, algunos soldados previamente españoles, los deja para que defiendan esas posiciones y frenen al ejército francés. Así que le da casi el tiempo justo para llegar a Milán. Pero no llega a Milán. Los de Milán, en ese momento, no está mandando en Milán los Colonna, sino que han entrado en ese momento a mandar en la ciudad de Milán los Medici. Y los Medici, como os hemos comentado, son profranceses. Así que
los Medici, dándose cuenta de que prácticamente no hay tropas dentro de la ciudad de Milán y que el único mando que hay en la ciudad de Milán es precisamente Antonio de Leiva, pero con muy pocos hombres, dan aviso a Francisco I y le dicen: ven rápido con toda la caballería que puedas, lo más rápido que puedas, que te vamos a dejar entrar en Milán. Así que Antonio de Leiva, enterándose de esa noticia y viendo que él no va a poder ser capaz de defender la ciudad de Milán, decide retirarse de Milán a la ciudad de Pavía, esperando también refuerzos tanto de Carlos de Lannoy y sobre todo de Carlos de Borbón. Y efectivamente, el rey Francisco, con unos 5.000 caballeros, llega justo cuando se ha retirado Antonio de Leiva y toma Milán. Además lo toma súper fácil, simplemente entra a la ciudad y los Medici le acogen como un auténtico héroe. Perdón. Así que bueno, el ejército imperial se ve obligado a pasar por Pavía y ya que no pueden llegar a la ciudad de Milán, se retiran la mayoría a la ciudad de Lodi. La ciudad de Lodi está relativamente cerca de la ciudad de Milán y allí se intenta reagrupar todo lo que queda del ejército imperial. Tened en cuenta que es un ejército que va en desbandado huyendo, entonces no es un ejército cohesionado, y deciden la mayoría de las tropas llegar a la ciudad de Lodi. ¿Por qué la ciudad de Lodi? Porque la ciudad de Lodi está un poquito más centrada y Pavía en sí no es una ciudad muy defendible. Y además en Pavía ya está Antonio de Leiva. Y en Lodi es más fácil, hay más pertrechos, hay más intendencia y es más fácil poder reagrupar allí al ejército imperial. Así que, por fin, el ejército francés, llega todo el ejército francés a Milán y prácticamente el resto del ejército imperial, o lo que queda del ejército imperial, está en Lodi, exceptuando unos 2.000, no llega a 2.000 soldados españoles y unos 5.000, entre 5.000 y 6.000 lasquenetes alemanes al mando de Antonio de Leiva en la ciudad de Pavía. Así que ya tenemos casi preparado lo que va a ser la batalla de Pavía, fundamental. El grueso del ejército francés en Milán, parte del ejército imperial en Lodi y otra parte en Pavía. ¿Qué es lo que tenía que hacer el rey de Francia? Puede hacer dos cosas: o bien atacar Pavía o bien atacar Lodi. Si ataca Lodi, puede que consiga destrozar a todo lo que queda del ejército imperial y seguramente lo habría hecho. Pero él teme algo fundamental, que si ataca Lodi, el ejército que hay en Pavía al mando de Antonio de Leiva igual aprovecha jugada y por detrás le toma Milán. Y eso no lo quiere por nada del mundo el rey de Francia. El rey de Francia ha tomado Milán y no quiere perder Milán por nada del mundo. Así que, ¿qué es lo que decide? Atacar Pavía. Atacar, digamos, al ejército que es más débil, el que menos tropas tiene. Así que se decide, con todo su grueso del ejército, a ir hacia Pavía. Estamos hablando de que todo esto está ocurriendo a finales de 1524, ya ha llegado el invierno y en toda esa zona hace mucho frío. El sitio de Pavía, como os hemos comentado, parte de las tropas imperiales están en la ciudad de Pavía y el grueso del ejército está en Lodi. Así que, ¿qué es lo que hace el ejército francés? Sitia la ciudad de Pavía y justo al lado de la ciudad de Pavía estaba lo que se llamaba el Parque Visconteo. El Parque Visconteo era una especie de terreno de caza, un terreno de caza de lo que eran los señores de Pavía, donde era una zona que estaba totalmente amurallada.
Vamos a ver, no es que estuviera amurallada en sí, era un muro, pero bueno, un muro siempre es un muro, de unos 2 metros de alto, que rodeaba todo lo que era el coto de caza. Y la verdad es que venía muy bien porque tenía agua, tenía zonas para poder colocar bien a las tropas y tenía en el centro un palacio. Ya hemos dicho que el rey Francisco I era un tío que le gustaba el lujo, le gustaba vivir a todo tren, y en el centro del Parque Visconteo hay un palacio que es el Palacio de Mirabello. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Colocan al grueso de las tropas francesas dentro del Parque Visconteo y rodean, tanto por toda esta zona de aquí como por toda esta zona de aquí, todo lo que es la ciudad de Pavía, de manera que la ciudad de Pavía no puede recibir refuerzos, está sitiada. Para colmo de males, Antonio de Leiva ha dejado algunas de las tropas en esta pequeña isla de aquí para intentar frenar el que le ataquen por el río Tesino. Y uno de los generales franceses lo que hace es ataca precisamente esta isla, consigue tomar a las tropas españolas que hay allí, quedan solamente unos 50 españoles, y en vez de cogerlos presos, que hubiese sido lo normal de aquella época, lo que decide es ahorcarlos delante de las murallas de Pavía. Eso lo único que hace sobre todo es hacer que las tropas que hay dentro de la ciudad se enfurezcan de forma total y que sepan que si se rinden, lo que les puede esperar es lo mismo que a sus 50 compañeros, con lo cual es un auténtico error por parte del general francés. De hecho, el propio Antonio de Leiva le manda un mensaje al rey de Francia protestando y diciendo que no es manera de tratar a los soldados. Soldados que encima han luchado bien. El propio rey de Francia casi hasta se disculpa, le dice que bueno, que son cosas de la guerra, que no ha estado bien lo que ha hecho su general, pero bueno, que ahí se queda la cosa. Y aquí pues vamos a hablar de la batalla de Pavía. La batalla de Pavía, fundamental, ¿vale? Como os hemos comentado, todo lo que es la muralla del Parque de Mirabello, del Parque Visconteo, perdonad, y en el centro el castillo de Mirabello, ¿vale? Tenemos algo fundamental que va a ocurrir aquí. Pavía está resistiendo mucho más de lo que el rey de Francia pensaba. Ha colocado su artillería concretamente en esta zona de aquí y está machacando lo que son los muros de Pavía. Pero Pavía resiste. Él no contaba con que Pavía iba a resistir tanto. No solamente es que resista mucho tiempo, sino que permite que el ejército imperial se reagrupe. Pero no solamente que el ejército imperial se reagrupe, sino que da una casualidad bastante importante. Carlos I no solamente ha tenido la revuelta tanto en Castilla por parte de los comuneros como en Aragón por parte de las Germanías, sino que en la zona de Alemania también ha tenido una revuelta parecida, lo que se llamaba la revuelta de los campesinos. Dicha revuelta la ha conseguido cortar al estilo que ocurrió tanto por parte de los comuneros como en las Germanías, y ahora mismo tiene un ejército en la zona de Alemania a cargo de Jorge de Fürstenberg de unos 15.000 lasquenetes, 15.000 piqueros alemanes, y ese ejército está ahí. Entonces rápidamente Carlos da aviso a Jorge de Fürstenberg y rápidamente desde la zona de Alemania bajan todo lo rápido que pueden hacia la zona de Pavía y llegan a unirse con las tropas de Lodi. De manera que hay 3 mandos fundamentales ahora mismo en Pavía. Por un lado Carlos de Borbón, por otro lado Carlos de Lannoy y por otro lado Jorge de Fürstenberg. Y dentro de Pavía, Antonio de Leiva. El ejército imperial en ese momento es similar en número al ejército francés. Pero el ejército imperial se coloca
justo pegado a las murallas del Parque Visconteo, concretamente en esta zona de aquí, pero se colocan fuera. Así que de esta manera tenemos al ejército imperial aquí y al ejército francés dentro del parque. El ejército francés tiene más artillería que el ejército imperial, la caballería es mejor y la infantería, lo que son los piqueros, se podría decir que serían más o menos similares. En número hemos de decir que es parecido, pero tiene más artillería el ejército francés. Y algo fundamental, lo que es el ejército imperial tiene un problema muy gordo. No tiene apenas suministros y tampoco tiene en ese momento dinero para pagar a los mercenarios. Eso es fundamental y lo sabe el rey de Francia. El rey de Francia, ¿qué es lo que decide? Que os colocáis aquí, no pasa nada, quedaros ahí. Yo estoy dentro, no tengo ningún problema. Los que tenéis que atacar sois vosotros, si queréis. Ahora, en este momento se podría decir que el ejército francés está como sitiado, pero no lo está. Y el rey de Francia sabe algo, o decide algo para él que cree que es bueno. Dice, ya me atacaréis si queréis, yo no os voy a atacar. Y él piensa que el ejército imperial se va a deshacer como un azucarillo. Da por hecho de que en el momento en que no pague a los mercenarios el ejército imperial, el emperador, da por hecho de que las tropas mercenarias imperiales van a desertar. Pero no ocurre. Lo que son los mandos imperiales sacan dinero de debajo de las piedras y consiguen pagar durante un poco tiempo más a esas tropas. Así que ahí están aguantando los imperiales. Pero los imperiales saben que tienen que atacar. Saben que como no ataquen, al final va a ocurrir lo que quiere que ocurra el rey de Francia. Así que empiezan a buscar algún punto por donde poder entrar en lo que es el perímetro del parque. Y lo encuentran. Encuentran que la zona más débil es la puerta pescarina, en la zona norte del parque. El ejército francés da por hecho de que el ataque va a venir por esta zona de aquí, que concretamente se llama la Torre del Gallo. Pero el ejército imperial intenta por todos los medios que el ataque sea por otro sitio, para lo que sobre todo es el efecto sorpresa. Así que no solamente encuentran un punto débil cerca de lo que es la puerta pescarina, sino que deciden hacer el ataque de noche y mediante una encamisada. Las encamisadas eran básicamente tropas entrar lo más en silencio posible, pero dichas tropas lo que se ponían era una camisa blanca para que durante la noche y en lo que era la locura del combate poder distinguirse unos entre otros. Por eso se llamaban encamisadas, porque se ponían una camisa blanca encima de lo que era la armadura para poder distinguirse en la noche. Además, el plan imperial es bastante claro. Por un lado, entrar por el norte. En el momento en que consigan su objetivo, que ahora comentaré cuál es, dar aviso a los de Pavía para que salgan por el sur y destrocen a lo que quede del ejército francés. El plan es el siguiente. Dan por hecho de que el rey de Francia está en el castillo de Mirabello. Así que van a mandar a unas tropas en plan comando para que entren en el castillo, consigan capturar al rey de Francia y en el momento en que capturan al rey de Francia, la batalla se parará. Dan por hecho de que va a ocurrir así. Pero no ocurre así. Ahí está el tema. El rey de Francia, 2 días antes, se ha ido del castillo de Mirabello y se ha retirado con sus tropas a esta zona de aquí. Temiendo de que el ataque ocurriera precisamente por la zona de la Torre del Gallo, se había retirado a la otra parte del parque para obtener tiempo para reorganizarse en la batalla. Y no estaba en el castillo de Mirabello.
pero lo que era la corte del rey de Francia sí estaba en el castillo. Así que por la noche el ejército imperial consigue abrir un hueco en la zona norte y empiezan a entrar poco a poco, lo más en silencio posible. Fijaros hasta qué punto llegan a entrar en silencio, que el ejército francés prácticamente ni se entera. Para colmo, juega en su ventaja del ejército imperial que de madrugada empieza a subir una niebla terrible, lo cual amortigua el ruido y a su vez consigue tapar toda la entrada del ejército imperial. Pero al final es inevitable, no deja de ser un ejército muy grande y al final el ejército francés se entera. El ejército francés se enteran de casualidad de que están entrando, pero piensan que son bastantes menos. Porque da la casualidad de que lo último que entra por la parte norte es la artillería imperial. Así que parte de la caballería francesa consigue derrotar inmediatamente a lo que es la artillería imperial, y el ejército imperial se queda sin artillería. A su vez, como os he comentado, tropas rápidas llegan rápidamente al castillo de Mirabello, entran buscando al rey de Francia, pero no lo encuentran. No lo encuentran porque no está. Y en ese momento pues tenemos uno de estos capítulos negros que a veces tiene el ejército español, y es que todas las tropas que entran dentro de ese castillo masacran a lo que es la corte francesa, mujeres, niños, básicamente, que había dentro del palacio. Los matan, los pasan a cuchillo a todos. Así que bueno, el ejército imperial se está colocando en toda esta zona de aquí, donde hay un bosquecillo, y deciden avanzar hacia, ya que ven que el rey de Francia no está, deciden avanzar hacia la Torre del Gallo, y los lasquenetes, al mando de Jorge de Fürstenberg, se enfrentan contra las tropas francesas que hay en esta zona de aquí. La batalla ha empezado, ya todo el mundo sabe que el ejército imperial ha entrado, pero el ejército imperial no sabe realmente dónde está el grueso del ejército francés. No saben que está el ejército francés en esta zona de aquí. Piensan que está cerca de la Torre del Gallo. Así que Jorge de Fürstenberg se enfrenta contra lo que serían las tropas principales del rey de Francia, entre los cuales había bastantes piqueros suizos, y los acaba derrotando. Es un enfrentamiento bastante igualado, pero consiguen derrotarlos y consiguen hacer que huyan otra vez hacia la Torre del Gallo. Estas tropas empiezan a huir hacia esta zona. Pero Jorge de Fürstenberg no los va a perseguir. No los va a perseguir, ¿por qué? Porque el rey de Francia ya decide por fin atacar. Decide atacar al grueso del ejército imperial, que está en toda esa zona de ahí. Y ocurre algo bastante importante para Francia en ese momento. Ponen toda su artillería y empiezan a machacar a las tropas de Lannoy en esta zona de aquí. Por eso mismo Jorge de Fürstenberg se da cuenta de que el ejército francés está en esta zona y decide volver a retirarse. A su vez, con tantos cañonazos que había, una de las señales que estaba dada clara para que el ejército de Pavía saliera a atacar era una serie de cañonazos. Y ocurre algo pues muy curioso, porque se supone que iba a haber un toque parecido a las campanadas, y estaban los de Pavía estaban atentos. A ver, ¿ese cañonazo es? ¿No es? Ah, pues sí, parece que sí, espérate, no sé, no lo tengo claro. Y confunden parte de la artillería francesa como que es la señal de que tienen que atacar, y salen hacia esta zona de aquí, lo cual les viene bien porque todo el ejército francés que se está retirando los pillan precisamente en desbandada y los destrozan. Pero como os he dicho, la artillería está machacando a todo el ejército imperial que está en esa zona. Están como en un bosquecillo y la verdad es que están en una situación crítica. En este momento
la batalla se está decantando claramente de parte del ejército francés. Tan fácil lo está viendo el rey de Francia que aquí comete el error principal de la batalla. Si hubiese permitido que su artillería hubiese seguido machacando al ejército imperial, este se habría acabado retirando en desbandada y él habría ganado la batalla. Pero, ¿qué decide? Como es un tío súper orgulloso, él quiere ganar la batalla, quiere llevarse el mérito. Así que da la siguiente orden. Le dice a la artillería que pare y se coloca con toda su caballería en columna. Una columna enorme de más de 5.000 caballeros a lanzas. Deciden atacar a lo bruto. Una carga bestial que destrozará al ejército imperial. Pero lo que no sabe el rey de Francia es que Jorge de Fürstenberg ha destrozado al ejército francés que hay aquí y viene con un montón de tropas para apoyar a las tropas que están destrozadas en el bosquecillo. Aquí en esta imagen lo que vemos es precisamente la entrada cuando han conseguido romper el muro. Ya os digo, tampoco era un muro muy grande, han conseguido romper el muro y entran, si os fijáis, con camisas blancas, y esa era un poco la idea. Esto es un cuadro de la época. Aquí vemos otra vez el mapa y vamos a ver lo que os he comentado. La caballería se va a lanzar precisamente contra los piqueros. Algo que no tiene ningún sentido, pero vamos, el rey de Francia en ese momento lo que buscaba era la gloria. Y se encuentra con que hay un montón de tropas que él no esperaba. Para colmo de males, los arcabuceros españoles se colocan en un lateral, consiguen colocarse en un lateral y empiezan a machacar mediante sus disparos a todo lo que es la caballería francesa. Esa descarga es brutal y el ejército francés es frenado en seco. No solo es que sea frenado en seco, sino que un simple disparo de arcabuz es capaz de derrotar a un caballero. Aquí lo que vemos en la imagen es lo que sería un hombre de armas del ejército francés. O cómo iría en aquella época. Armadura completa, el caballo también con armadura y lo que se ve, un caballero francés con toda su armadura completa. Los caballos que llevaban en ese momento la caballería francesa eran caballos destreros. Un caballo destrero es un caballo con muchísima fuerza. Para que os hagáis una idea, un caballo normal sería como tener pues un coche actual, pues un Opel Zafira o algo así, y un caballo destrero sería como tener un Ferrari. Un caballo destrero era carísimo y se lo podía permitir muy poca gente. Pero en ese momento estaba la flor y nata de la nobleza francesa y tenían la mayoría caballos destreros. Así que volvemos otra vez un poquito al mapa para que veamos lo que va a ocurrir. El ejército francés se va a lanzar contra el ejército imperial, pero los arcabuceros españoles sobre todo van a machacar a esa caballería, que se van a chocar contra un muro de picas. Y en este momento empieza el tiro al pato. El tiro al pato contra el caballero francés. Hay un momento en que el rey de Francia se está viendo ya incluso rodeado. Están muriendo caballeros por todas partes. Incluso algunos caballeros franceses famosos empiezan a rodear a su rey y se ponen alrededor de él diciendo: «Sire, huye, Sire, escapa, Sire». Y conforme se lo estaban diciendo, los arcabuceros se lanzaban y les mataban a tiros. Y en ese momento el rey de Francia es capturado. No solamente ha ocurrido algo fundamental, que la caballería francesa ha sido frenada, sino que parte de la caballería imperial se ha lanzado a frenar a dicha caballería francesa. La caballería imperial
rodea a los pocos caballeros franceses que quedan, y antiguamente siempre se ha dicho que quien capturó al rey de Francia eran arcabuceros españoles. A día de hoy se sabe que no fue así, que quien realmente capturó al rey de Francia eran caballeros españoles, sí, realmente, pero realmente pertenecían a la caballería y que iban con armadura también. Concretamente fueron Juan de Urbieta, Alonso Pita y Diego Dávila. Y se sabe que eran caballeros porque algunas de las cartas que mandó el rey de Francia, Juan de Urbieta, se veía claramente que por lo que decía, Juan de Urbieta tenía que ser un caballero. La suerte que tiene el rey de Francia es que estos tres señores, Juan de Urbieta, Alonso Pita y Diego Dávila, se dan cuenta de que este señor, que va con una armadura súper colorida y con un caballo con unos colores tremendos, tiene que ser alguien muy, muy famoso y alguien muy importante, y no lo matan. Lo cogen preso. Y eso es fundamental, porque al coger preso al rey de Francia, lo que deciden es llevarlo a la ciudad de Pavía, preso. Y ahí en la ciudad de Pavía al rey de Francia enseguida lo distinguen. Siempre ten en cuenta, era un tío que se había retratado muchísimo y era conocido, era muy conocido, y en cuanto se dan cuenta de que es el rey de Francia, ¡buf!, menudo bombazo. No solamente se ha ganado la batalla de Pavía, que de hecho se daba por perdida, porque cuando ataca el ejército imperial, lo que van buscando básicamente es un poco quedar bien ante su emperador. Lo que buscan fundamentalmente es dar un golpe fuerte, huir después y por lo menos decir no hemos perdido el ejército. Pero no solamente han conseguido eso, ganar la batalla, sino que han capturado al rey de Francia. El golpe es total para Francia. No solamente han perdido la flor innata de su nobleza, no solamente han perdido a sus ejércitos, no solamente han perdido todo el tesoro que tienen en el campamento, sino que han capturado a su rey. Para que os hagáis una idea, aquel día antes de la batalla, para motivar a las tropas, Antonio de Leiva, unos dicen que lo dijo Antonio de Leiva, otros dicen que lo dijo Carlos de Lannoy, otros dicen que lo dijo el Marqués de Pescara. Yo me quedo más con que lo dijo el Marqués de Pescara. Dijo una frase muy famosa que quedará para la época, que decía: hijos míos, hoy todo el poder imperial no es capaz de daros de comer, no es capaz de poneros un trozo de pan ante vosotros. Así que si queréis comer, ya sabéis dónde está la comida, en el campamento francés. Es una manera de motivar a las tropas. Así que Francisco I es llevado a España, desembarca en Valencia y hace un recorrido hasta llegar a la Torre de los Lujanes, en Madrid, donde es hecho preso durante todo un año. Y durante ese año, pues al final el rey de Francia se verá obligado a firmar lo que es el Tratado de Paz de Madrid. El Tratado de Paz de Madrid es fundamental porque le ponen una serie de condiciones al rey de Francia brutales. Una, le exigen que se case con la hermana del emperador. Le exigen también que tiene que dejar a sus dos hijos como rehenes para que no se eche atrás en el tratado. Le exigen un montón de dinero. Pero no solamente le exigen un montón de dinero, sino que le exigen que tiene que devolver Borgoña, que en ese momento está, que pertenece al rey de Francia, le exigen que lo devuelva al imperio. Y bueno, pues al final el rey de Francia pues se ve obligado a firmar dicho tratado. Luego hablaremos de algunas curiosidades. Y hasta aquí la segunda parte de la charla. Aquí arriba os dejaremos un link para poder enlazar con la tercera parte de la charla, que será el saqueo de Roma.